Tenemos el problema 5.4-5 de nuestra serie de Thevenin y Norton. Tenemos este pequeño circuito donde vemos que tenemos una fuente de voltaje independiente de 6 volts y una fuente de corriente dependiente de una variable VA, que VA es esta cantidad de voltaje que pasa de este nodo a este otro nodo. Ok, pues el problema nos pide pues sacar el circuito equivalente de Thevenin y el circuito equivalente de Norton. Bien, pues entonces, como ya sabemos que estas son las salidas de A a B, entonces aquí va a ir el voltaje de Thevenin. Como podemos darnos cuenta, el voltaje de Thevenin va a ser el negativo del voltaje de VA. ¿Ok? Entonces puedo redibujar el circuito. Esto 0.75 pues lo voy a poner en 3 cuartos de VA. Pues estos son 8 ohms. Aquí son 6 volts. Aquí son 4 ohms. Y pues el voltaje de VA de mayor a menor potencial. Ahí están. Bien, entonces para poder calcular el voltaje de VA, pues va a ser una corriente que pase por aquí por el valor de la resistencia. Entonces si aplico la ley de Kirchhoff de corriente, puedo ver que estos 3 cuartos van a ir en este sentido. Ok, entonces por acá van a ir 3 cuartos. 3 cuartos de VA. Esos 3 cuartos van a bajar por aquí. Bien, entonces aquí va a viajar una corriente en este sentido, en el sentido del voltaje de mayor a menor potencial, y va a ser VA sobre 4. O sea, un cuarto de VA va a ir en este sentido. Bien, entonces si un cuarto llega a este nodo y por acá salen 3 cuartos, esto quiere decir que pues un cuarto es menor que 3 cuartos. Esto quiere decir que aquí ocupa una corriente que entre, que sumado a esto me dé el valor de los 3 cuartos. Entonces por aquí van a venir 2 cuartos de VA. 2 cuartos más un cuarto pues son 3 cuartos. Ok, entonces de igual manera por acá va a viajar un cuarto de VA. Ok, aquí llegan 3 cuartos, acá se dividen 2, entonces por acá sale un cuarto para que cumpla con la ley de Kirchhoff de corriente. Bien, entonces otra cosa, puedo aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje para calcular VA, pero aquí puedo calcular el valor de el voltaje de esta resistencia. Pues que va a ser voltaje por resistencia, perdón, corriente por resistencia para calcular el voltaje. Me da un valor de 4, son de 4 volts de mayor a menor potencial. Ok, entonces este voltaje es el de esta resistencia. Ok, entonces ya puedo calcular el valor de este voltaje, el voltaje que pasa por esta resistencia. Para eso voy a aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje en sentido antihorario. Y voy a empezar por este lado. Entonces voy a tener 6 más el voltaje de VA, menos el voltaje de esta resistencia, que es 4. Entonces va a ser menos 4 y eso debe ser igual a 0. Entonces si empiezo a desarrollar, pues voy a tener, aquí es 4 VA. Entonces aquí voy a tener 6 menos 3 VA. Esto va a ser igual a 0. Entonces 3 VA va a ser igual a 6. Entonces si despejo VA voy a tener que valer 6 tercios. 6 tercios de voltaje. Entonces VA va a valer 2 volts. Ok. Pero como mencioné antes, mi voltaje de Thevenin va a ser el negativo de mi voltaje de A. Porque mi voltaje de A va de mayor de este punto a este otro punto. Y el voltaje de Thevenin va de A hacia B, o sea el negativo. Esto quiere decir que mi voltaje de Thevenin va a ser igual a menos 2 volts. Ok, ya que tenemos el voltaje de Thevenin, pues ahora sería continuar
redibujando el circuito para ponerla en cortocircuito, las salidas. Entonces, si redibujo el circuito, tres cuartos de VA. Este es A, este es B, aquí son los 4 ohms. Y ahí está. Ya que tengo mi circuito redibujado, pues tengo que poner el cable, que es del cortocircuito. Y pues va a ir en ese sentido. Voy a el corto y corto. Ok. Entonces, si empiezo a analizar el problema, veo que si por aquí pasó una corriente, o sea, la diferencia potencial aquí de A a B, pues va a ser 0. ¿Sí? Porque no tiene voltaje. Entonces quiere decir que estos nodos, o sea, esta resistencia de 4 tampoco va a tener voltaje. O sea, va a ser 0 la diferencia potencial. Dicho de otro modo, si por aquí pasa una corriente en este sentido, cuando llegue a este nodo no va a viajar por esta resistencia, se va a ir por el corto, o sea, le va a sacar la vuelta. Entonces quiere decir que esta resistencia pues nunca va a estar, o sea, la corriente nunca va a pasar por aquí. Entonces, si redibujo el circuito, entonces nada más me voy a quedar con esto. A ver, si lo redibujo, ahí está, ya que lo redibujé, pues esto es lo que me queda. Pues entonces la corriente va a viajar en este sentido. Ok. Entonces para calcular la corriente, pues va a ser voltaje sobre resistencia, que va a ser que mi I corto va a ser igual a 6 entre 8, o sea 6 octavos, que esto es igual a 3 cuartos de ampere. Esto quiere decir que mi I corto vale 3 cuartos de ampere. Ok, ya con esto pues puedo calcular la resistencia de Thevenin. Lo voy a poner aquí abajito. Quedamos que la resistencia de Thevenin va a ser igual al voltaje de Thevenin sobre el cortocircuito. Entonces tengo que la resistencia de Thevenin va a ser igual a el voltaje que me dio menos 2. Entonces va a ser menos 2 sobre el valor del corto, que son 3 cuartos. Que si sobre 3 cuartos. Entonces la resistencia de Thevenin me va a dar como resultado menos 8 tercios de ohms. Pues ya que tengo esto, pues ya puedo empezar a dibujar el circuito equivalente de Thevenin y el circuito equivalente de Norton. Entonces si redibujo los circuitos, voy a tener aquí la resistencia de menos 8 tercios, la fuente de voltaje que me dio menos 2, aquí son menos 2 volts. Ok, entonces este es Thevenin. Y para el de Norton, tengo la fuente de corriente que me dio 3 cuartos. La resistencia en paralelo de Thevenin que me dio los menos 8 tercios. Y ese sería Norton. Pues ya con esto pues ya tendríamos nuestro ejercicio resuelto. Ya tenemos los circuitos equivalentes de Thevenin y el circuito equivalente de Norton.